Muy buenos días o buenas tardes. Eh, Vamos a continuar con los temas que corresponden al curso de técnicas de investigación de esta segunda unidad, en donde vamos a hablar de el tema de la ciencia y sus elementos. La ciencia y sus elementos consideramos dos caracterizaciones o definiciones del concepto ciencia con el objetivo de observar dos puntos de vista. Como veremos, resultan complementarios. En primer lugar, un conocimiento que incluye cualquier modo o medida, una garantía de la propia validez. De aquí la limitación expresada con las palabras en cualquier modo o medida a fin de hacer aplicable la definición a la ciencia moderna, que no tiene pretensiones en absoluto. Pero el concepto tradicional de la ciencia es aquel en el que incluye una garantía absoluta de la validez y es, por tanto, como conocimiento, el grado máximo de la certeza. Lo opuesto a la ciencia es la opinión, caracterizada precisamente por la falta de garantía acerca de su validez. Por lo tanto, la ciencia implica una garantía total en cuanto a su validez, al menos lo hace la ciencia tradicional. El autor contrasta ciencia y opinión. Ya habíamos contemplado estos aspectos cuando se hablaba de conocimiento vulgar y conocimiento científico. Ahora bien, en segunda instancia, el término ciencia deriva del latín scire, que significa saber o conocer, pero el verbo latino scire, más que al saber, alude a una forma de saber y a la acumulación de conocimientos. Entonces, según la definición de Ander Egg, el fenómeno del conocimiento como tal y a la importancia que reviste la acumulación de conocimientos que va logrando la ciencia, esto tiene que ver con la idea de progreso inevitable del conocimiento científico. Si uno observa el punto de desarrollo que había alcanzado la ciencia a finales del siglo XIX y lo compara con las postrimerías del siglo XX, los avances resultan impresionantes e incluso asombrosos. Bueno, la ciencia y sus características. Nos proponemos a analizar en primera instancia algunas características de la ciencia que consideramos esenciales. Posteriormente, y a través de un texto del investigador Mario Otero, agregamos unas notas dominantes en el concepto de ciencia. Todas ellas los vamos ahorita a comentar o se los voy a explicar en el transcurso para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de todo esto. La primera característica de toda ciencia es que tiene comprobación o es comprobable. ¿Qué significa? El conocimiento científico debe ser comprobable y fundamentado en todo momento. En este caso no le podemos atribuir, por ejemplo, a un eclipse posibilidades o alcances que no posee, porque solo los elementos que se han comprobado o que el científico llegara a fundamentar después de la experimentación requerida serán tenidos en cuenta en el momento de hablar o escribir en torno a este fenómeno. La segunda característica, la certeza. El hecho de que todo conocimiento debe ser comprobable y fundamentado nos conduce a esta segunda característica del conocimiento científico, según la cual este es cierto o verdadero. Eso es para poderlo diferenciar de todo lo que es falso. Por ejemplo, cuando el hombre vio el fuego por primera vez, se halló invadido, obviamente por una mezcla de miedo y asombro, pero poco a poco y mediante la experiencia que lo permitió el contacto con este fenómeno, o sea, el fuego, fue observando sus características y poniéndolo a prueba. Llegó así a reconocer en el fuego sus múltiples utilidades y posteriormente, al darle un enfoque científico, pudo fundamentarlo y explicarlo con total sentido lógico. Es así como la ciencia, enfrentada a su objeto de estudio,
lo analiza cuidadosamente y llega a la absoluta certeza de su contenido y alcance. Hay numerosos casos en que la ciencia aún no lo ha conseguido, pero siempre continúa trabajando para lograrlo. La tenacidad del científico es otra característica también destacable, y en los diversos momentos de la historia de la humanidad podemos observar el papel cumplido por este. A partir del Renacimiento, la ciencia tomará absoluto sentido y fundamentándose en la tecnología aportada por la Edad Media, y esto incluso llevó a progresos sumamente increíbles en la ciencia. La objetividad versus la subjetividad. Esta es la tercera característica. En este caso, la ciencia es objetiva y la creencia o pensamiento vulgar es subjetiva. Por ejemplo, el objeto reúne determinadas características que el científico debe descubrir y evaluar. El objeto en sí mismo no puede ser como al científico se le ocurra. Si esto último sucediese, estaría en riesgo y ante un rasgo subjetivo que la ciencia no acepta. La objetividad se manifiesta en la búsqueda de fuentes adecuadas que nos den diferentes perfiles del objeto estudiado para llegar a conclusiones válidas, ciertas, verdaderas y comprobables. ¿Sí? Eso es lo que hace la diferencia. La ciencia es objetiva y elimina todo aquello que brinde su opinión, ¿verdad? O que tenga un pensamiento subjetivo. Muy bien, ahora sí vamos con la cuarta característica. La cuarta característica de la ciencia es que hay un predominio absoluto de la razón. Si bien se dice con frecuencia que el científico debe tener fe y constancia para llevar adelante sus investigaciones, sabemos que la palabra fe en ciencia no es igual que en el contexto religioso. La fe aquí representa una nota que solo alude en el científico a ese empeño para moverse en el terreno del acierto y error, hasta llegar a conclusiones que sean comprobables. Todo ello lo lleva a cabo con base en su razón. Y obviamente el razonamiento es un factor esencial que se expresa mediante conceptos, ideas y juicios, dejando de lado los factores subjetivos que son, por ejemplo, notas dominantes en el pensamiento religioso y en el mágico también. Entonces, aquí se deja por un lado todos aquellos factores subjetivos, ¿sí? Como lo religioso, y se enfoca en lo que puede ser observable y comprobable, siempre utilizando la razón. La ciencia también es sistemático. ¿Por qué? Por lo que los conocimientos adquiridos también tienden a organizarse en un sistema que se represente o que represente al mismo tiempo la base conceptual más importante del conocimiento científico. Las ideas no pueden estar desconectadas entre sí. Por el contrario, se integrará en un aparato complejo de relaciones que constituyen el sistema aludido. Intenta así incluir todo conocimiento parcial en conjuntos más amplios. Sí, porque la información no puede estar ahí regada en cualquier lugar. Contrario, la ciencia, por algo se denomina una disciplina, trata de que todas esas ideas y todos esos conocimientos se organicen adecuadamente según su objeto de estudio, y eso lo vamos a ver más adelante. La ciencia en su sexta característica dice que es demostrativa, porque la ciencia tiene que hallarse en condiciones de demostrar en cada momento los logros obtenidos, de tal manera que nada puede quedar librado al azar. Si así sucediera, entonces la ciencia no sería ciencia. Si las plantas crecen gracias al agua y al sol, su proceso resulta perfectamente demostrable, no solo por el camino de la razón, sino también por el de la experimentación. Quitemos a la planta uno de estos elementos y obviamente vamos a observar que va a perder su vitalidad, incluso hasta
morir. Ahora, ¿cuáles son las bases de las ciencias o la división de las ciencias? La base de las ciencias, pues se le atribuye a muchos científicos. Uno que podríamos observar acá, por ejemplo, a Charles Peirce, que él creó en su escrito filosófico un bosquejo de la clasificación de las ciencias. Incluso él aquí mismo dice que la clasificación de las ciencias prácticas han sido elaboradas por el autor, pero no serán tratadas aquí. No se ha intentado aquí una clasificación de la ciencia de la revisión. Esto significa que él solo creó un bosquejo, sin embargo, no era el objetivo de analizarlo. Charles Peirce, ¿va? Sin embargo, hubieron otros como Comte, que afirmaba que toda ciencia cae en alguna de las categorías que vamos a ver más adelante. Partimos de la clasificación o de la base clasificatoria de Augusto Comte, en donde la idea principal es que toda ciencia depende de otra con los principios fundamentales, pero no proporciona tales principios a esa otra. Veamos, la división general de las ciencias. La división general de la ciencia se considera que toda ciencia o es ciencia de revisión, o es ciencia de descubrimiento, o es ciencia práctica. Pero veamos aquí. La ciencia de revisión es el trabajo en el que se ocupa de ordenar los resultados de los descubrimientos, iniciando con recopilaciones para después formar una filosofía de la ciencia. ¿Sí? O sea, aquí, de todos esos descubrimientos que han encontrado, se revisa, se analiza y se ordena esos resultados acorde al objeto de estudio. Ahora, en la ciencia de descubrimiento incluimos aquí una clasificación de estas. Se divide en matemáticas, que es o que no es lógico, de manera posible, sin hacerse responsables de su existencia actual. Y pues en esta clasificación de la matemática entra, por ejemplo, la matemática de la lógica, de las series, de los continuos y de los no continuos. También tenemos otra ciencia de descubrimiento que es la filosofía, que esta trata de descubrir lo que es realmente verdad, pero se limita a sí misma a cuánta verdad puede referirse de la experiencia común. Y aquí podemos encontrar a la fenomenología, a la ciencia normativa, y dentro de la ciencia normativa encontramos a la estética, a la ética, a la lógica. Encontramos como tercera ciencia que surge de la filosofía, es la metafísica. Incluso dentro de la metafísica hay una división que es la metafísica general, la metafísica psíquica o religiosa y la metafísica. ¿Sí? Entonces, y por último, en esta tercera ciencia de descubrimiento que es la ideoscopia, esta abraza todas aquellas ciencias que se ocupan especialmente de la acumulación de hechos nuevos. Por ejemplo, tenemos las ciencias físicas, dentro de la ideoscopía tenemos a las ciencias físicas, que habla acerca de la física general, habla de la física clasificatoria. Dentro de la física clasificatoria encontramos a la cristalografía, a la química y a la biología. También encontramos a la física descriptiva. Ahora, la otra clasificación de las ciencias que integran la ideoscopía está las ciencias psíquicas o humanas, la psíquica clasificatoria y la psíquica descriptiva, ¿verdad? Esto relacionado a esta pequeña clasificación que surge de Auguste Comte. Ahora bien, la última parte de la ciencia práctica consiste en una puesta en ejercicio de la ciencia de descubrimiento, o lo que es semejante, llevar a la práctica las leyes o axiomas que aquella ha encontrado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se descubrió la fuerza de gravedad, que esto lo utilizó ¿cómo se llama la ideoscopía, esta ciencia de descubrimiento, dentro de las ciencias físicas,
¿verdad? Aquí hablaba de descubrir, ¿verdad? Este fenómeno de la naturaleza que era la gravedad. Todo aquello que sube tiene que bajar, o una manzana que está colgando se desprende por su propio peso y cae hacia el suelo. Este es un fenómeno que causa curiosidad. Incluso quien lo descubrió estuvo analizándolo por mucho tiempo, sentó las primeras bases, creó las primeras fórmulas. Sin embargo, no solo se quedó ahí, se llevó a la práctica. ¿Por qué? Porque como él ya había presentado unos axiomas o unas leyes, estas leyes se tendrían que llevar a un laboratorio o repetirse en alguna situación distinta y ver qué nuevos descubrimientos se encuentran o si se afirma ese conocimiento. Bueno, aquí encontramos otras propuestas, aparte de Augusto Comte, de cómo clasificar a la ciencia. En primer lugar, encontramos a Bunge, que este señor parte del objeto de estudio y para él las ciencias formales tratan relaciones lógicas. Las fácticas abordan los hechos de la realidad. Por ejemplo, dentro de las ciencias formales que él indica está la lógica y la matemática. Dentro de las ciencias factuales está la ciencia natural, la ciencia cultural. ¿Sí? También encontramos a otro que propuso una clasificación que es Kirchhoff y Spirkin. Kirchhoff y Spirkin dividió a la ciencia por su objeto de estudio, de mayor amplitud que la anterior. Por ejemplo, él lo dividió en 4. Las ciencias filosóficas, que son la dialéctica y la lógica. Las ciencias matemáticas, que entra la matemática práctica, la lógica matemática. En tercer lugar, puso a las ciencias naturales y técnicas. Dentro de estas ciencias encontramos la mecánica, la astronomía, la astrofísica, la fisicoquímica, química, astronáutica, metalurgia, minería, geoquímica, geología, geografía, bioquímica, biología, fisiología, antropología, ciencias médicas, ciencias agropecuarias. Y por último, en la cuarto inciso de esta clasificación de Kirchhoff y Spirkin encontramos a las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales están la historia, la arqueología, la etnografía, geografía, economía, estadística, económico-social, política, economía, jurisprudencia, lingüística, psicología y ciencias pedagógicas. Como tercera propuesta tenemos la de Pablo Tillich. Propone un sistema de las ciencias clasificadas según su objeto y método. Y él las clasifica de esta manera. En primer lugar, encontramos a las ciencias del pensamiento. Aquí están la lógica y la matemática. De ahí encontramos las ciencias reales, que encontramos dentro de las ciencias reales a las ciencias legales, o sea, la física, matemática, la mecánica dinámica, la química, mineralogía, geología y geografía. En segundo lugar, dentro de las ciencias reales encontramos a las ciencias de las formas. Aquí encontramos a las orgánicas, que está la biología, psicología y sociología. Y las técnicas formativas, o sea, física, química, mineralogía y farmacéutica, y evolutivas, medicina, veterinaria, pedagogía y políticas. Y en tercer lugar, dentro de las ciencias reales están las ciencias de las consecuencias, o sea, historia, etnología, lingüística y filología. Como tercera grande división de Pablo Tillich, tenemos a las ciencias espirituales, que están, en primer lugar, de las ciencias espirituales, las teóricas, o sea, la teoría del conocimiento, estética y metafísica, y las teorías prácticas, la jurisprudencia, ética, filosofía y la religión. También encontramos la clasificación de Messer, que apunta que las ciencias son ideales o reales. Y aquí encontramos dos grandes clasificaciones, las ciencias ideales, que está la lógica, la matemática, ética formal y estética formal, y las ciencias reales. Las ciencias reales están incluidas las ciencias naturales, o sea, la física, astronomía, química, mineralogía, geología, geografía, paleontología, biología, botánica, zoología, antropología, psicología aclarativa. Y en la segunda de las ciencias reales están las ciencias sociales. Está la psicología comprensiva, la sociología, jurisprudencia, ciencias políticas, economía, historia en el sentido más amplio, etnología, etnografía, ciencias lingüísticas, ciencias literarias,
ciencias del arte plástico y de la música, ciencias de la religión. Y tenemos como tercera clasificación de las ciencias reales a la metafísica. Aquí encontramos a la ontología, teoría del conocimiento, filosofía natural, filosofía cultural. Y por último, o como última propuesta, aparece la de Jean Piaget, que se enfoca específicamente en las ciencias humanas y sociales. Él habla acerca de las ciencias que establecen leyes, por ejemplo, la antropología, psicología, lingüística, economía, política, demografía, cibernética, lógica y epistemología. También hay ciencias que interpretan el pasado, por ejemplo, la historia, la filología, la crítica literaria, paleontología, reconstrucciones filogenéticas y cosmogénesis. Hay en tercera parte de esta clasificación de Jean Piaget, encontramos las ciencias que establecen normas, por ejemplo, el derecho, la política y la legislación. Y como cuarta clasificación tenemos a las ciencias filosóficas, que encontraríamos aquí a la metafísica, la teoría del conocimiento general, la antropología filosófica, axiología, ética, filosofía de la religión y sociología. Así de que de esta manera podemos encontrar la forma en cómo la ciencia a grandes rasgos se logra clasificar, y así podemos también comprender que la ciencia, dependiendo de cuál sea la disciplina en la cual nosotros nos enfoquemos, lleva todo este proceso de descubrimiento, de análisis y de experimentación, ¿verdad? Usa la razón, no acepta opiniones subjetivas, todo lo lleva a la práctica y debe ser comprobable. Así de que esta fue la manera resumida del tema de esta semana. Espero que les haya gustado. Si es así, pues le pueden dar el like a este video, y si tienen alguna duda se los puedo resolver en Classroom o aquí mismo en los comentarios. Que tengan buen día y nos vemos en el próximo video.